La alta coordinadora Thesara observó la pantalla holográfica con creciente temor. Puntos rojos cubrían el mapa estelar cada uno, mostrando un mundo que ya no existía. Los devoradores habían venido de más allá del límite de la galaxia y nada podía detenerlos. Ellos. Las criaturas no estaban vivas de ninguna manera en que los Selani entendían la vida. Eran máquinas, pero máquinas que podían pensar, aprender y crecer. Cada vez que los Selani intentaban luchar contra ellos, el metal, bestias adaptadas. Armas que funcionaron una vez nunca volvieron a funcionar. ¿Cuántas naves tenemos? ¿Se han ido? Tessa le pidió ayuda a un joven Selani llamado Corin, cuyas escamas se habían vuelto azul pálido por el estrés. 43 batalla cruceros, mi señora. 112 buques de apoyo. La voz de Corin tembló al hablar. Los devoradores destruyeron ayer nuestros astilleros en Veltar. Están aprendiendo los diseños de nuestras naves más rápido de lo que podemos construirlas. Nuevos. Sara cerró sus grandes ojos oscuros. Años. Estaban un pueblo pacífico que amaba el arte, la música y la belleza de las estrellas. La guerra era algo sobre lo que leían en los libros antiguos, historias, no algo que vivieron. La puerta de la cámara de mando se abrió y el general Val entró. Sus escamas, normalmente de un verde brillante, parecían opacas y su alta figura parecía encorvada por el agotamiento. Las colonias exteriores se han ido, dijo sin saludar. Los devoradores lo consumieron todo, no solo la gente o los edificios. Desmantelaron los planetas, pieza por pieza, para construir más de su especie. Sara sintió que se le encogía el corazón. Los Selani tenían 2 corazones y ahora mismo sentían que ambos se estaban rompiendo. ¿Qué? ¿Sobre la Alianza Galáctica por la Paz? ¿Respondieron a nuestras llamadas de ayuda? El general Valek negó con la cabeza. Hidgemani dice que están considerando nuestra solicitud. La República Altariana quiere enviar negociadores para hablar con el Devoradores. El mundo de cristal dice que esto está fuera de su territorio. Habla con ellos. Tara no podía creer lo que oía. Estas cosas destruyen todo lo que tocan. No se puede hablar con... Caminó hacia la gran ventana que daba al espacio lejano. Podía ver las luces de las naves devoradoras, avanzando hacia su posición actual. Pronto tendrían que volver a correr. Llevaban meses corriendo. Mi señora... Corvin dijo en voz baja, hay una opción más. Thea se giró para mirarlo. ¿Qué? ¿Opción? La antigua baliza de emergencia, la del archivo antiguo, era diseñado para enviar una llamada de socorro a cualquier nave de la galaxia que pudiera recibirla. El general Val frunció el ceño. Ese sistema es miles de años. Ni siquiera sabemos si todavía funciona. Es mejor que no hacer nada, dijo Thesara. Estaba desesperada ahora. Su gente moría y nadie en la galaxia civilizada parecía dispuesto a ayudarlos. Actívalo. Envía un mensaje a quien quiera escuchar. Los dedos de Corin se movieron rápidamente sobre el panel de control. La baliza estaba enterrada en lo profundo de los sistemas de la nave, una reliquia de una época en la que la galaxia era más joven y peligrosa. Mientras trabajaba, las luces de advertencia comenzaron a parpadear. Mi señora, la baliza está muy poderosa, pero no puedo controlar a dónde va la señal. Se transmitirá en todas direcciones. Envíala a todas partes, dijo. Sara dijo, díganles que somos la Confederación Selani. Díganles que nos enfrentamos a la extinción. Díganles que necesitamos ayuda. La baliza se activó con un profundo zumbido que sacudió toda la nave. La energía brotó de su nave, que llevaba el desesperado mensaje de Thesara a través de la galaxia. La señal era lo suficientemente fuerte como para alcanzar las estrellas más lejanas, pero también era antiguo e impredecible. Sin que los Selani lo supieran, su mensaje era corriendo hacia una parte del espacio que nunca habían explorado. Los mapas galácticos marcaban esa región como vacía, sin vida. Estaba tan lejos de los mundos civilizados que la mayoría de la gente olvidó su existencia. La señal viajó durante días, creciendo más débil, pero aún llevando su urgente súplica. Pasó por mundos muertos en vacío espacio hasta que finalmente llegó a un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla.
El planeta estaba marcado en las cartas antiguas como un mundo de la muerte clásica, un lugar tan peligroso que nada inteligente podría vivir allí. La señal era captado por un conjunto de radiotelescopios en un lugar llamado Nuevo México. La doctora Sarah Chen trabajaba la noche turno cuando su computadora empezó a gritar con alertas. «Eso es imposible», susurró mientras miraba a los datos que se transmitían por sus pantallas. La señal era claramente artificial, claramente inteligente y claramente no era de la Tierra. Sarah llamó a su supervisor, luego su supervisor llamó a su supervisor y pronto los teléfonos, sonando en edificios gubernamentales de todo el mundo. El mensaje se tradujo en cuestión de horas. Hablaba de una paz, personas que se enfrentaban a la extinción por máquinas que no podían detenerse, pero había algo más en la señal, algo. Eso hizo que el humano se fijara en él. El mensaje incluía información detallada sobre estos devoradores, especificaciones técnicas que mostraban exactamente contra qué tipo de enemigo luchaban los Selani. Para los Selani, los devoradores eran una fuerza imparable que se adaptaba a cualquier arma. Para los humanos que leían los informes, parecían un problema de ingeniería desafiante. En 24 horas se estaban celebrando reuniones de emergencia, celebrada en todas las principales capitales de la Tierra. Presidentes y primeros ministros que habían sido enemigos durante décadas de repente se encontraron trabajando juntos. El mensaje del espacio había unido a la humanidad como ningún otro. Los extraterrestres están siendo aniquilados, dijo el general Morrison, señalando la pantalla holográfica que mostraba a Devourer. Datos tácticos. Sus armas son demasiado sofisticadas. Estas máquinas están aprendiendo a contrarrestar la energía de alta tecnología. Armas y escudos adaptables, preguntó el presidente Yang. El general Morrison sonrió con tristeza. Los atacamos con cosas que nunca habían visto, armas cinéticas, nucleares, ojivas, los clásicos explosivos. Veamos qué tan bien se adaptan a un trozo de tungsteno que se mueve al 20% de la luz, velocidad. La decisión se tomó rápidamente. La humanidad respondería a la llamada de socorro alienígena con todas sus fuerzas. Sería la mayor operación militar de la historia de la humanidad y posiblemente la última si fracasaban. Astilleros que habían estado construyendo buques de carga y fueron redirigidos a la construcción de buques de guerra. Armas que habían sido diseñadas para combatir a otros. Los humanos fueron modificados para trabajar en el espacio. Los científicos que habían dedicado sus carreras a estudiar las aplicaciones pacíficas de la tecnología de repente se encontró diseñando instrumentos de guerra. El ser humano. La flota comenzó a reunirse en el borde del sistema solar. 500 naves, cada una diseñada por una especie que había aprendido a luchar antes de aprender a caminar erguidos. Las naves eran feas comparadas con las elegantes naves de la galaxia. Civilización. Pero fueron construidas con un solo propósito: ganar guerras. Almirante Marcus Rivera se encontraba en el puente de la nave insignia US Retribution y observaba la flota reunida. Detrás de él, la Tierra continuó sus preparativos para la guerra. Las fábricas trabajaban sin descanso. Los soldados se entrenaban para el combate en cero. Gravedad. Los científicos desarrollaron nuevas armas basándose en los datos técnicos que los Selani habían proporcionado sin saberlo. Señor, su oficial de comunicaciones dijo, hemos recibido confirmación de todos los comandantes de la flota. Estamos listos para partir. Rivera asintió. En algún lugar de la galaxia, una especie alienígena estaba muriendo porque nunca habían aprendido a librar una guerra real. Estaban a punto de descubrir que los humanos nunca habían aprendido a luchar contra ninguna otra especie. Llévanos fuera, ordenó Rivera. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que una especie de mundo muerto puede hacer. La flota humana se enfrentó a sus más rápido que la luz. Se mueve y desaparece en la oscuridad entre las estrellas, corriendo hacia un destino que cambiaría el mundo. Galaxia para siempre.
El almirante Marcus Rivera caminó lentamente por la cubierta de mando de la U.S. Retribution, mirándola a los rostros de su tripulación. Eran jóvenes y viejos, hombres y mujeres de todas las naciones de la Tierra. Hace 3 meses, estas personas habían sido enemigos. Ahora trabajan juntos como si hubieran entrenado toda su vida para este momento. El almirante llamó al capitán, Sarah Kim, de la estación táctica. Estamos recibiendo los informes finales de todos los comandantes de flota. La batalla china. El grupo está listo. La flota europea está en posición. Los buques de la Unión Africana han completado sus comprobaciones de armamento. Rivera asintió y se movió a la pantalla principal. 500 naves de guerra humanas llenaron la vista, extendidas a lo largo de varios millones de millas, kilómetros de espacio. Cada nave era diferente, construida por distintas naciones con distintas ideas sobre cómo librar guerras, pero todos compartían una cosa: fueron diseñados por humanos, y los humanos habían estado perfeccionando el arte de matarse entre sí durante miles de años. Señor, dijo el teniente comandante Johnson, el oficial de inteligencia de la flota. Terminamos de analizar los datos alienígenas. Los Selani llevan 8 meses luchando contra estos devoradores. Han perdido el 90% de su territorio. Rivera estudió la información táctica en su pantalla. Los devoradores eran máquinas impresionantes, capaces para aprender de cada batalla y adaptar sus defensas. Habían comenzado como simples construcciones, pero cada encuentro con las armas de Selani los había vuelto más inteligentes y fuertes. Su problema es que son demasiado civilizados, Rivera dijo a su personal. Miren estos informes de batalla. Los Selani intentan minimizar las bajas, se retiran cuando comienzan. Sufren grandes pérdidas, usan armas precisas que atacan sistemas específicos. Señor, el capitán Kim parecía confundido. Luchan como si esperaran que su enemigo se rindiera. Ria explicó. Estas máquinas no se rinden, no se cansan, no sienten miedo. Coronel Martínez de la División de Marines dio un paso al frente. Almirante, he estado estudiando los diseños de los barcos Selani. Son hermosos, pero no están hechos para la guerra. Sus barcos están hechos para la exploración y el comercio. Sus armas están diseñadas para inutilizar, no destruir. Rivera lo entendió. La humanidad nunca había tenido ese lujo. La Tierra era un planeta donde todo intentó matarte, desde el clima hasta los animales y otros humanos. Cada arma humana fue diseñado con un solo objetivo: hacer que el enemigo sea completamente incapaz de contraatacar. Dr. Patel, Rivera llamó al oficial científico. ¿Cuál es su evaluación de la tecnología devoradora? El Dr. Patel mostró una pantalla holográfica que mostraba las máquinas enemigas. Son adaptables, señor, pero de forma limitada. Aprenden a contrarrestar las armas de energía desarrollando mejores escudos. Aprenden a evitar las armas cinéticas mejorando sus patrones de movimiento, pero su aprendizaje se basa en encuentros previos. Y estamos a punto de darles encuentros que nunca habían tenido antes, dijo Rivera con una sonrisa sombría. El sistema de comunicación cobró vida. Almirante Rivera, le habla el general Thompson, al mando de la flota, autorizados para enfrentarse al enemigo con extremo prejuicio. Las reglas de combate son simples. Salva a los alienígenas. Destruye todo lo demás. Entendido, comando, respondió Rivera. ¿Qué hay de la comunicación? ¿Con los Selani? Negativo. Primero ve a la oscuridad y evalúa la situación. No. Sabemos cómo reaccionarán estos extraterrestres al encontrarse con humanos. Por lo que sabemos, podrían pensar que somos otra especie enemiga. Rivera podía entender esa preocupación. Los humanos no se parecían a los pacíficos extraterrestres de las películas de ciencia ficción. Eran depredadores con ojos frontales y dientes diseñados para desgarrar carne. Sus barcos reflejaban esta naturaleza, angular, blindado, repleto de sistemas de armas. A todos los barcos les habla el almirante Rivera, anunció a la flota. Canal de comunicación. En 6 horas nos enfrentaremos a un enemigo que ha destruido mundos y matado a miles de millones de alienígenas. Estos devoradores se han adaptado para luchar contra un enemigo civilizado. Nunca han luchado contra humanos. Hizo una pausa. Mirando hacia él, la flota se reunió a su alrededor.
Naves de naciones que habían estado en guerra apenas unos años antes, ahora volaban en formación, unidas por un propósito común. Recuerden, ya no solo luchamos por la Tierra, luchamos por una especie alienígena que pidió ayuda. Luchamos para mostrarle a la galaxia lo que la humanidad puede lograr cuando trabajamos juntos. Cada nave de esta flota representa lo mejor de la tecnología y el espíritu humanos. El capitán Kim abrió la pantalla de navegación. Señor, tenemos coordenadas de la señal de socorro de Selani. El viaje nos llevará 3 días a máxima velocidad de salto. Dr. Okafor, Rivera llamó al experto en xenobiología. ¿Qué debemos esperar de los extraterrestres? La doctora Okafor consultó su tableta. Según sus patrones de transmisión y la estructura del lenguaje, los Selani son una especie pacífica. Utilizan formas de comunicación educadas incluso en sus canales militares. El diseño de sus naves sugiere que valoran la belleza y la eficiencia por encima de la pura función. Y los devoradores, inteligencia artificial pura, señor. Sin emociones, sin miedo, sin piedad, solo existen para consumir y replicarse. Pero, señor, el doctor Okafor levantó la vista de su tableta. Creo que se equivocaron. ¿Cómo? Aprendieron a luchar contra los Selani, que intentan minimizar el daño y evitar bajas civiles. Han aprendido a luchar contra un enemigo que se retira cuando las pérdidas son demasiado altas. Nunca luchó contra un enemigo que lo sacrificara todo para ganar. Rivera lo entendió. Los devoradores se habían adaptado a luchar contra una especie civilizada. Estaban a punto de encontrarse con humanos que habían salido del planeta más peligroso en la galaxia y aprendió a sobrevivir siendo más peligroso que cualquier otra cosa. El almirante llamó al oficial de navegación. Todos los barcos se presentan listos para el salto. Ria echó un último vistazo a la Tierra a través del visor principal. El planeta azul parecía tranquilo desde la distancia, pero sabía mejor. Ese hermoso mundo había convertido a la humanidad en el enemigo perfecto de los devoradores, inteligente, adaptable y absolutamente despiadado ante la amenaza. Comando de flota, habla el almirante Rivera. Flota humana partiendo hacia el espacio extraterrestre. Nos pondremos en contacto en 72 horas. Buena suerte, almirante. Traigan a nuestro nuevo extraterrestre, amigos a salvo en casa. Rivera sonrió. Los Selani habían pedido ayuda a la galaxia civilizada y habían sido ignorados. Habían pedido ayuda accidentalmente a la parte no civilizada de la galaxia. Estaban a punto de aprender diferencia. Todas las naves activaron sus motores de salto. Máxima velocidad hasta el punto de encuentro. Vamos a salvar a algunos extraterrestres. La flota humana desapareció en el hiperespacio. 500 naves de guerra que llevaban las esperanzas de 2 especies hacia una confrontación que transformaría la galaxia. Tras ellos, la Tierra continuaba sus preparativos para una guerra que podría determinar la supervivencia de toda la vida inteligente. En las estaciones de monitoreo del espacio profundo, los científicos observaron las lecturas de la señal de socorro alienígena. Se estaba debilitando, lo que significaba que los Selani estaban perdiendo su pelea. Los humanos llegarían justo a tiempo, o llegarían para encontrar solo máquinas alimentándose de los restos de una civilización muerta. De cualquier manera, los devoradores estaban a punto de encontrarse con un enemigo como nunca antes habían visto. Se encontraron con una especie que había aprendido a librar guerras de extinción y a ganarlas. La flota humana abandonó el hiperespacio en el borde del sistema Thesera como un trueno irrumpió en un cielo tranquilo. El almirante Rivera se encontraba en el puente de la retribución observando cómo sus sensores pintaban una imagen de la batalla que estaba sucediendo cerca del sistema interno. Planetas. Dios mío, susurró el capitán Kim, mirando la pantalla táctica. La flota devoradora llenó el espacio alrededor del cuarto planeta como un enjambre de furiosos insectos. Cada máquina era del tamaño de un destructor humano, formas de metal negro que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla.
Se movían en perfecta coordinación, fluyendo alrededor defendiendo las naves Selani como agua alrededor de las rocas. «Señor», llamó el teniente Torres desde la estación de sensores, «estoy leyendo 47 naves Selani. Se retiran hacia el sistema interior, pero los devoradores les cortan las rutas de escape». Rivera observó cómo se desarrollaba la batalla. En sus pantallas, las naves Selani eran hermosas, sus alas estaban hechas de lo que parecía cristal viviente que atrapaba y refractaban la luz de la estrella local. Se movían con gracia como bailarines en el vacío del espacio, pero estaban perdiendo. La almirante Dr. Patel dijo desde su puesto científico: «El Selani. Las armas tienen un efecto mínimo. Usan algún tipo de rayo de energía diseñado para incapacitar en lugar de destruir. Los devoradores se adaptan a cada golpe y se vuelven más resistentes. Devastadoras, señor. Utilizan ondas gravitacionales enfocadas que destrozan naves a nivel molecular. Muy eficientes, muy letales». Rivera asintió con gravedad. Los Selani estaban librando una guerra civilizada contra un enemigo que no entendía la civilización. Fue como llevar una espada a un tiroteo, excepto que el enemigo cada vez era mejor evitando las espadas. Preguntó. «Todos los barcos en formación, señor», informó el capitán Kim. «Estamos a 2 millones de kilómetros de la zona de batalla». Rivera miró la pantalla que mostraba ambas flotas. Las naves Selani eran elegantes, moviéndose como seres vivos por el espacio. Las naves devoradoras eran angulares y eficientes, con aspecto de herramientas diseñadas para un solo propósito. Y las naves humanas parecían exactamente como lo que eran, armas construidas por una especie que había aprendido a luchar antes de aprender a volar. Estaban cubiertos de blindaje, repletos de sistemas de armas diseñados para resistir el castigo y seguir luchando. Junto a las hermosas naves Selani parecían toscas y brutales. «Señor», llamó el comandante Johnson de inteligencia, «estamos interceptando las comunicaciones de Selani. El software de traducción funciona, pero el idioma es muy formales, muy educados. Incluso en medio de una batalla usan títulos honoríficos y saludos respetuosos. ¿Qué están diciendo?» La comandante de la flota solicita permiso para retirarse al tercer planeta. Se disculpa por bajas y pidiendo perdón a su tripulación por ponerlos en peligro. Rivera negó con la cabeza. Estos extraterrestres eran demasiado civilizados para su propio bien en medio de una lucha por la supervivencia. Seguían siendo educados entre sí. «Almirante», dijo el Dr. Okafor con urgencia, «los devoradores se están moviendo para rodear la flota Selani. Si completan esa maniobra, los alienígenas quedarán atrapados». Rivera ya había visto suficiente. Todas las naves. Esta es el almirante Rivera. Apunta solo a la flota devoradora. Repito, ataca solo a las naves negras. Las naves de cristal son amistosos, armas libres. La flota humana abrió fuego. Cañones de riel montados en los cruceros pesados lanzaron proyectiles de tungsteno al 20% de la velocidad de la luz. Misiles con ojivas nucleares atravesaron la zona. El vacío, sus motores brillando contra la oscuridad del espacio. Armas de rayos de partículas diseñadas para romper asteroides. Lanzó con precisión mortal. El efecto en la flota devoradora fue inmediato y devastador. Naves que se habían adaptado para resistir las armas de energía Selani y se encontraron enfrentándose a un metal sólido que viajaba a velocidades relativistas. Sus escudos avanzados, diseñados para desviar la energía coherente, eran inútiles contra la simple fuerza cinética. El primero, una descarga de la flota humana destruyó 30 naves devoradoras por completo. Las máquinas intentaron adaptarse, cambiando su formación y ajustando sus sistemas defensivos, pero los humanos ya estaban disparando de nuevo con armas diferentes. Objetivo destruido. El capitán Kim anunció que otro grupo de devoradores desapareció en el fuego nuclear. «Señor, están tratando de adaptarse a nuestras armas, pero usamos demasiados tipos diferentes. Cada vez que se adaptan a un sistema, los atacamos. Con algo más». Rivera sonrió. Esto era exactamente en lo que los humanos eran buenos, abrumando al enemigo con variedad y volumen.
Los Selani lucharon con elegante precisión, los devoradores lucharon con eficiencia adaptativa, los humanos lucharon contra el caos y una fuerza abrumadora. En el buque insignia de Selani, el alto coordinador Thesera observó en estado de shock cómo la flota desconocida atravesaba a los devoradores como papel. Su ayudante Corin se quedó mirando la pantalla táctica con la boca abierta. Susurró Corin. ¿Esos naves? No coinciden con ningún diseño conocido en la base de datos galáctica. El Sara estudió a los recién llegados. Sus barcos eran feos para los estándares Selani, todos afilados, ángulos y superficies rugosas, pero estaban destruyendo a los devoradores con una eficiencia aterradora. Cada humano. El buque parecía llevar más armas que todo un grupo de batalla Selani. Almirante, su comandante de flota, informó. Los barcos desconocidos están usando armas de proyectiles y dispositivos nucleares. No he visto nada parecido. Luchan como bárbaros. Eficaz. Bárbaros, corrigió Thesa. Me comunicó con el comandante de su flota. Tardaron varios minutos en establecer comunicación. Las naves desconocidas utilizaban señales de radio primitivas en lugar de los elegantes canales de entrelazamiento cuántico que las especies civilizadas preferían. Cuando la conexión finalmente... Al abrirse, Thesera se encontró mirando el puente de una nave alienígena. Las criaturas en la pantalla eran bípedas, aproximadamente del mismo tamaño que Selani, pero ahí terminaban las similitudes. Tenían ojos frontales como depredadores, y sus dientes estaban claramente diseñados para comer carne. Su piel era de diferentes colores y tenían pelo, creciendo de sus cabezas en varios patrones. El que parecía estar al mando dio un paso al frente. Llevaba lo que parecía una armadura militar y su rostro tenía varias cicatrices. Cuando habló, su voz era profunda y áspera. Esto es Almirante Rivera de la Flota de la Federación Humana. Recibimos su señal de socorro. ¿Es usted el Selani? Thesera forcejeó para encontrar las palabras. Estos seres parecían sacados de una pesadilla, pero acababan de salvar a su gente. Sí, soy alto coordinador César de la Confederación Selani. Enviamos una solicitud de ayuda a la Alianza Galáctica por la Paz. Nunca he oído hablar de ellos, dijo Rivera sin rodeos. Recibimos tu mensaje en la Tierra. Pensamos que te vendría bien ayuda. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. Pero eso está en el sector del mundo de la muerte. Nada civilizado puede vivir. Vio lo que podría haber sido una sonrisa en el rostro marcado del extraterrestre. Bueno, eso depende de tu definición, de civilizados. Ahora mismo tenemos que terminar de limpiar a estos devoradores. ¿Puede su nave mantenerse a salvo mientras trabajamos? Thesa observó su despliegue táctico. La flota humana estaba destruyendo sistemáticamente a los devoradores restantes con métodos que parecían completamente descabellados según los estándares galácticos. Estaban usando armas nucleares en el espacio, disparando proyectiles a velocidades increíbles y empleando tácticas que ninguna especie civilizada jamás consideraría. Pero fue trabajando. Por primera vez en meses, los devoradores estaban perdiendo. Sí, Thesara dijo en voz baja, nos mantendremos alejados y gracias. La transmisión terminó y Thesara se desplomó en su silla de mando. Su gente estaba a salvo, salvada por criaturas de un mundo tan peligroso que la galaxia lo había descartado como inhabitable. Se preguntó qué otras sorpresas podrían traer estos humanos a la galaxia civilizada. En la nave insignia humana, el almirante Rivera observó cómo el último devorador explotó bajo el fuego concentrado de 3 cruceros pesados. Señor, informó el capitán Kim, todos los contactos enemigos destruidos. Sin bajas humanas, la flota Selani está a salvo. Rivera asintió. La primera batalla había terminado, pero sospechaba que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba a punto de aprender.
que los depredadores más peligrosos del universo acababan de abandonar su planeta por primera vez y eran muy buenos haciendo amigos. 3 horas después de terminada la batalla, el almirante Rivera se puso de pie. La sala de conferencias a bordo del U.S. Prometheus, la primera nave diplomática de la humanidad. Frente a él se sentaba la doctora Elena Vázquez, el principal experto de la Tierra en xenolingüística, y el capitán James Foster, que se había ofrecido como voluntario para liderar la misión de primer contacto, dijo la almirante doctora Vázquez revisando su tableta. Hemos estado monitoreando la comunicación de los Selani desde la batalla. Su lenguaje es fascinante, usan lenguaje formal, honoríficos incluso en conversaciones casuales, y parecen disculparse por todo. Eso coincide con lo que observados durante el combate, respondió Rivera. Estaban pidiendo permiso para retirarse y disculpándose con sus propias tripulaciones por estar en peligro. Estos no son un pueblo guerrero. El capitán Foster miró desde la ventana de observación de la flota Selani. Las naves de cristal flotaban en el espacio como hermosas esculturas. Sus cascos, capturar y reflejar la luz de la estrella del sistema. Señor, ¿cómo abordamos esto? Protocolos estándar de primer contacto. Supongamos que nos encontramos con una especie desconocida. Estos extraterrestres ya saben que existimos y creen que venimos de un planeta que debería ser inhabitable. Rivera añadió. Según sus bases de datos, la Tierra está clasificada como un mundo de clase mortal. Esa es la clasificación de peligro más alta en su sistema. La doctora Vázquez levantó la vista de su trabajo de traducción. Señor, he estado analizando su reacción a nuestras armas. Los Selani parecían genuinamente sorprendidos de que usemos dispositivos nucleares y proyectiles cinéticos. Sus propias armas están diseñadas para inutilizar naves enemigas sin matar a las tripulaciones, incluso contra máquinas. Aparentemente, toda su doctrina militar se basa en la idea de que la guerra debe ser tan humana como sea posible. Es posible. Literalmente no pueden entender por qué construiríamos armas diseñadas para destruir completamente a un enemigo. Rivera se dejó caer pesadamente en su silla. Estos extraterrestres eran tan civilizados que libraban guerras con educación. No es de extrañar que estaban perdiendo ante los devoradores. Dr. Vázquez, ¿puede establecer comunicación con su nave insignia? Sí, señor. Creó un protocolo básico de traducción. No es perfecto, pero debería permitir una conversación sencilla. Hazlo, capitán. Foster. Estás conmigo. Vamos a conocer a nuestros nuevos amigos extraterrestres. La pantalla se activó, mostrando el puente de la buque insignia de Selani. La alta coordinadora, Tessara, se sentó en una elegante silla que parecía más cultivada que construida. Su piel estaba cubierta de pequeñas escamas iridiscentes que cambiaban de azul a verde con la luz. Sus grandes ojos oscuros mostraban inteligencia y curiosidad, pero también miedo. Saludos, alto coordinador, Rivera dijo, intentando mantener la voz suave. Soy el almirante Marcus Rivera, comandante de la flota de rescate humano. Aquí el capitán Foster y el doctor Vázquez. El Zara inclinó la cabeza en lo que claramente era una reverencia formal. Honorable almirante Rivera, le agradezco profundamente su ayuda. ¿Puedo preguntarle si realmente lo somos?, confirmó Rivera. Recibimos su señal de socorro hace 3 días. Vinimos como tan rápido como pudimos, pero la Tierra es... Theora hizo una pausa, claramente luchando con el concepto. Nuestros registros muestran que la Tierra es una clase para el mundo mortal de Atenas. La composición atmosférica por sí sola debería ser letal para la vida inteligente. La gravedad es demasiado fuerte. Los niveles de radiación demasiado altos, los patrones climáticos demasiado violentos. El doctor Vázquez se inclinó hacia adelante. Hola, coordinador. Quizás tengamos ideas diferentes sobre qué hace que un mundo sea habitable. ¿Podrías contarnos sobre tu mundo natal? Selanos es un mundo de jardín, respondió Sara. Clima estable, tiempo apacible, paz, vida silvestre. La criatura más peligrosa de nuestro planeta es el tigre de hierba, y solo pesa 30 kilogramos. El capitán Foster intentó no sonreír.
En la Tierra, un depredador de 30 kilos apenas se consideraría un perro grande. Alto Coordinador. El depredador más grande de la Tierra pesa más de 500 kilos y puede correr a 60 kilómetros por hora. Las escamas de Sara palidecieron. Eso es imposible. Ninguna especie inteligente podría evolucionar junto con estos monstruos. De hecho, el doctor Vázquez dijo, creemos crecer con esos monstruos es lo que nos hizo inteligentes. Tuvimos que aprender a cooperar y usar herramientas solo para... Rivera decidió cambiar de tema antes de que asustaran demasiado a los extraterrestres. Alto Coordinador, necesitamos... Hablamos de la amenaza del devorador. Nuestra inteligencia sugiere que solo se trataba de una flota. Puede que haya más. Correcto, almirante, dijo Tesura, mientras sus escamas recuperaban su color azul verdoso habitual. Nuestros exploradores informan al menos 12 flotas devoradoras más avanzan por este sector. Han consumido 17 de nuestros mundos y no muestran signos de desaceleración. ¿Han contactado a otras especies para pedir ayuda? Enviamos solicitudes a la Alianza Galáctica por la Paz, la Hegemonía y la Federación de Mundos de Cristal. Todos prometieron considerar nuestra situación, pero ninguno ha enviado ayuda militar. Capitán Foster frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque una guerra a esta escala no ha ocurrido en nuestra región espacial desde hace más de 2000 años. Tessa explicó. La mayoría de las especies civilizadas tienen capacidades militares limitadas. Son principalmente exploradores, comerciantes y artistas. ¿Qué pasa con las especies que sí tienen fuerzas militares? Las razas guerreras existen, pero se consideran bárbaros según los estándares galácticos. La mayoría de los mundos civilizados se negaron a asociarse con ellos. Rivera estaba empezando a comprender el problema. La galaxia se había vuelto tan pacífica que había olvidado cómo librar guerras reales. Cuando aparecía una amenaza real, no tenían ni idea de cómo responder. El Alto Coordinador dijo, quisiéramos establecer relaciones diplomáticas formales entre la humanidad y la Confederación Celani. Estoy dispuesto a ayudarte a combatir a los devoradores, pero necesitamos comprender el alcance total de la amenaza. Agradecería tal alianza. Sara respondió, pero debo advertirle, almirante, la comunidad galáctica no entenderá sus métodos. La forma en que destruiste la flota devoradora fue efectiva, pero también aterradora. ¿Aterradora cómo? Usaban armas nucleares como armamento estándar, disparaban proyectiles que podían destruir planetas. Sus tácticas. No mostró ninguna preocupación por minimizar las bajas ni por preservar el equipo enemigo para su estudio. Según los estándares galácticos, los métodos de guerra se consideran bárbaros. El doctor Vázquez miró a Rivera. Sería un problema. La humanidad sería vista como salvaje por la misma gente a la que intentaban ayudar. Alto Coordinador, Rivera dijo con cuidado. Entendemos que nuestros métodos pueden parecer extremos, pero venimos de un mundo donde la supervivencia requiere medidas extremas. Hemos aprendido que a veces la única manera de preservar la vida es estar dispuesto a tomar... Empiezo a entenderlo, respondió Sara, pero deberías saberlo, que tu llegada lo cambiará todo. La galaxia ha estado en paz porque ha sido débil si la humanidad se une a la comunidad galáctica. Esa paz podría terminar, no necesariamente. Capitán Foster. Sara consideró esto. Sí, dijo Rivera. No somos conquistadores, Alto Coordinador. Somos protectores, pero protegemos siendo más peligrosos que las cosas que amenazan a personas inocentes. Los devoradores nunca se enfrentó a un enemigo como la humanidad. César se divirtió. Aprenden a contrarrestar armas sofisticadas y elegantes, tácticas, pero sus armas no son sofisticadas, son simplemente abrumadoras. Exactamente. El doctor Vázquez dijo, los humanos aprenden a sobrevivir siendo impredecibles y usando una fuerza abrumadora. No somos más inteligentes que estas máquinas, pero somos más caóticos. Me gustaría proponer un intercambio, dijo Sara después de un momento. Militares humanos. Los asesores podrían ayudarnos a desarrollar tácticas más efectivas. A cambio, podríamos compartir nuestra tecnología y presentarles a la comunidad galáctica.
Eso suena razonable, coincidió Rivera. Pero primero necesitamos lidiar con esas otras flotas devoradoras. ¿Cuántas naves calculas que tienen en total? Nuestra mejor... naves. Los oficiales humanos intercambiaron miradas. Eso fue mucho. Naves, incluso para el ejército de la Tierra. Alto coordinador, dijo Rivera. Vamos a necesitar refuerzos de la Tierra y tendremos que actuar con rapidez antes de que los devoradores se adapten a nuestras tácticas. Lo entiendo, almirante, pero debo advertirle. ¿Hablas de otra cosa? ¿Qué es eso? La comunidad galáctica querrá reunirse con la humanidad cuando se enteren de que las especies del mundo de la muerte han desarrollado viajes interestelares y tecnología militar, por lo que querrán estudiarte o controlarte. Rivera sonrió con tristeza. Que lo intenten. Hola, coordinador. Humanidad ha estado lidiando con acosadores durante toda su historia. La galaxia está a punto de aprender qué sucede cuando amenazas personas bajo protección humana. El primer contacto diplomático entre la humanidad y a los Selani les había ido mejor de lo esperado, pero ambas especies sabían que esto era solo el comienzo de una relación. Eso cambiaría la galaxia para siempre. 6 meses después del primer contacto, el almirante Rivera se encontraba en la plataforma de observación de Unity Station, la primera estación conjunta de transporte humano. Instalación jamás construida. A través de la enorme ventana, pudo ver naves de ambas especies trabajando juntas en el espacio. Los ingenieros con voluminosos trajes blindados trabajaban junto a los técnicos de Selani, cuyos trajes ambientales parecían más bien obras de arte. «Almirante», dijo el capitán Foster, acercándose con una tableta llena de informes. «El Consejo Galáctico finalmente aceptó reunirse con nuestra delegación. ¿Quieren discutir el papel de la humanidad en la galaxia?» Rivera asintió, pero no apartó la mirada del visor. A lo lejos, un humano corpulento. El crucero estaba siendo equipado con tecnología de escudo Selani, mientras que una nave científica Selani recibió armadura humana. Enchapado. Las dos tecnologías no deberían haber funcionado juntas, pero de alguna manera lo hicieron. ¿Alguna novedad del Frente Devorador? El general Martínez informa de un éxito total en el sistema Veltar. Las máquinas intentaron adaptarse a nuestro nuevo armas híbridas, pero no pueden seguir el ritmo de la innovación. Ya no usamos solo tácticas humanas, utilizando la creatividad humana combinada con la precisión de Selani. Rivera sonrió. La asociación entre las dos especies había superado las expectativas de todos. La doctrina militar humana proporcionó las se necesitaban estrategias agresivas para derrotar a los devoradores, mientras que la tecnología Selani ofrecía soluciones elegantes a problemas complejos. Problemas. Juntos eran imparables. La puerta de la plataforma de observación se abrió y la coordinadora superior Thea entró. Durante el último mes se había convertido en algo más que una aliada alienígena. Era una amiga. Sus escamas se habían aclarado hasta un punto. Un verde azulado saludable, y se movía con confianza en lugar del miedo que Rivera había visto al principio en ella. «Almirante, ella», dijo, acercándose a la ventana, «tengo noticias interesantes de la reunión del Consejo. ¿Buenas o malas noticias?» «Ambas». Sara respondió, «La buena noticia es que reconocen el derecho de la humanidad a existir y viajar en el espacio galáctico. La mala noticia es que quieren imponer restricciones a la tecnología militar humana». El capitán Foster levantó la vista. Desde su tableta, ¿qué tipo de restricciones? ¿Quieren que los humanos limiten las armas nucleares a un uso exclusivamente defensivo? Quieren que todas las naves humanas lleven observadores de la Autoridad de Paz Galáctica y quieren que la humanidad acepte usar solo fuerza proporcional en conflictos militares. Rivera se apartó de la ventana. En otras palabras, quieren que, para luchar como lo hacen. En esencia, sí, confirmó Sara. El Consejo se siente incómodo con las tácticas humanas. Creen que la guerra humana sin restricciones podría desestabilizar toda la galaxia. Puede que tengan razón, Foster dijo en voz baja. Hemos desarrollado armas en los últimos 6 meses que podrían destruir planetas. Si alguna vez convirtiéramos esas armas en mundos poblados, no lo haremos, dijo Rivera con firmeza.
Los humanos no luchan, guerras contra civiles, luchamos contra enemigos que amenazan a los civiles. Lo sé, respondió Foster, pero el Consejo no lo sabe. Para ellos parecemos bárbaros con armas nucleares. Sarah se movió para pararse junto a Rivera en la ventana. Hay algo más, almirante. El Consejo ha recibido informes de otros sectores de la galaxia. Parece que la humanidad no es la única especie de mundos muertos que ha logrado viajes interestelares. Rivera sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Otras 3 especies de mundos mortales de clase X o superior han hecho contacto con la comunidad galáctica durante el último año. El Consejo cree que esto no es una coincidencia. ¿Crees que algo está pasando? Impulsar la muerte de especies del mundo para desarrollar viajes espaciales. Creo que lo dicho con cuidado, que la galaxia está cambiando. La era de la exploración pacífica podría estar llegando a su fin. Las especies que aprenden a sobrevivir en los mundos más peligrosos ahora aspiran a las estrellas. Rivera reflexionó sobre esto. Si la humanidad no estuviera sola entre las especies del mundo de la muerte, eso lo cambiaría todo. ¿Son hostiles estas otras especies? Desconocido. El Consejo ha clasificado toda la información sobre ellos, pero almirante, creemos que debemos prepararnos para la posibilidad de que la humanidad no sea la especie más peligrosa de la galaxia. El capitán Foster se unió a ellos en la ventana. Señor, hay algo más. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado actividad inusual más allá del borde galáctico. Sondas de largo alcance sugieren firmas de energía masiva moviéndose en nuestra dirección. ¿Devoradores? No, señor. Estas firmas son diferentes, más grandes y no están basados en máquinas. Rivera sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su lugar. Primero, el devoradores habían aparecido desde más allá de la galaxia. Ahora, otras entidades desconocidas estaban acercándose desde la misma dirección y las especies del mundo de la muerte de repente estaban desarrollando viajes espaciales a través de la galaxia. Tesora, dijo en voz baja, creo que la llamada de socorro de tu gente puede haber hecho más que simplemente traer humanidad al espacio. Creo que puede haber anunciado algo allá afuera que... Las escamas de Tazara cambiaron a un azul pálido preocupado. ¿Crees que los devoradores eran exploradores? Creo que los devoradores fueron la primera oleada, respondió Rivera. Algo más grande viene, y de alguna manera la galaxia lo sabe. Por eso las especies de los mundos muertos de repente buscan el espacio. La evolución es preparando la galaxia para la guerra. El sistema de comunicaciones cobró vida. Almirante Rivera al centro de mando. Mensaje alfa prioritario del Comando Tierra. Rivera suspiró. No pueden ser buenas noticias. Se giró hacia Foster y... Tazara. Vamos, veamos qué quiere la Tierra. El centro de mando era una fusión de diseño humano y Selani. Los sistemas informáticos humanos angulares se integraron con interfaces fluidas de Selani, creando un espacio de trabajo funcional y hermoso. El doctor Vázquez los esperaba con expresión sombría. Almirante, dijo sin preámbulos, la Tierra ha estado monitoreando las transmisiones del Consejo Galáctico. Saben sobre las restricciones que el Consejo quiere imponer a la humanidad, y el presidente ha enviado un mensaje. Humanidad, no aceptaremos limitaciones en nuestras capacidades defensivas, especialmente si se aproximan amenazas mayores. Galaxia. Rivera esperaba esta respuesta. La Tierra había pasado toda su historia luchando para sobrevivir. No estaban dispuestos a renunciar a sus armas solo para que los extraterrestres se sintieran cómodos. El doctor Vázquez dijo, preparen un mensaje para el Consejo Galáctico. Díganles que la humanidad está dispuesta a trabajar dentro de la ley galáctica, pero no nos desarmaremos ante amenazas desconocidas. Señor, el capitán Foster dijo que eso es esencialmente una declaración de independencia de la autoridad galáctica. Sí, lo es, respondió Rivera. Los Selani nos apoyan. Thea lo pensó un momento. Almirante, hace 6 meses la gente se enfrentaba a la extinción. Hoy somos más fuertes que nunca. La Confederación Selani estará con nosotros. Humanidad, incluso si eso significa entrar en conflicto con el Consejo.
El Consejo nos abandonó cuando necesitábamos ayuda. Zara dijo con firmeza, la humanidad acudió en nuestra ayuda cuando nadie. De lo contrario, lo haría. Nuestra lealtad es evidente. La doctora Vázquez tecleaba rápidamente en su consola. Almirante, también estoy recibiendo informes de nuestra flota de exploración. Hemos contactado con otras 17 especies en el último mes. La mayoría son comerciantes e investigadores pacíficos, pero 3 han solicitado específicamente alianzas militares con la humanidad. Quieren nuestra protección. Quieren aprender a luchar. El doctor Vázquez aclaró. Se está difundiendo la información sobre cómo los humanos derrotaron a los devoradores, especies que han estado indefensas durante milenios de repente están interesadas en lo militar, tecnología. Rivera miró alrededor del centro de comando, asimilando la mezcla de humanos y alienígenas tecnología. Los tripulantes de diferentes mundos trabajan juntos. Los mapas estelares muestran nuevas alianzas, formándose en toda la galaxia. Tacera, dijo, creo que estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden galáctico. La era de la exploración pacífica está llegando a su fin. Comienza una nueva era de civilización defendida, y la humanidad liderará esta nueva era. La humanidad protegerá esta nueva era. Rivera corrigió. No somos conquistadores, somos guardianes, pero somos guardianes que... Entender que a veces la única manera de proteger la paz es estar preparado para la guerra. El sistema de comunicación se activó de nuevo. Almirante, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde las profundidades. Estación de monitoreo espacial. Los contactos desconocidos más allá del borde galáctico han cambiado de rumbo. Se dirigen directamente para el espacio habitado. Rivera miró a su tripulación humana. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que lleguen? ¿Tiempo estimado de llegada? 18 meses. Entonces tenemos 18 meses para preparar la galaxia para lo que venga. Rivera dijo que Zara, parece que la verdadera guerra está a punto de... Comienzo. Fuera de la ventana, las naves humanas y Celani continuaron su trabajo conjunto. Patrullas protegiendo una galaxia que finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre la paz a través de la debilidad y la paz a través de la fuerza. La era de los mundos de la muerte había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En las profundidades del espacio, algo vasto y hambriento se movía hacia las luces de la civilización, sin saber que la especie blanda e indefensa que había se esperaba que encontraran algunos protectores muy peligrosos. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que sucedió cuando amenazaste a las personas bajo protección humana, y el universo estaba a punto de aprender por qué la Tierra fue clasificada como un mundo de la muerte.